Ha resucitado Cristo, nuestra esperanza. Un saludo fraterno a todos los equipos de la pastoral administrativa de la Iglesia colombiana. El momento que vivimos requiere de parte de nuestros equipos de pastoral administrativa una reflexión permanente, dedicada y con criterios inspirados en una vida apacible para tomar decisiones acertadas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la comunidad de Tesalónica, los exhorta a discernir la realidad que tienen que vivir, y lo hace con estas palabras: estad siempre alegres, orad constantemente, dad gracias a Dios por todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, absteneos de todo género de mal. Ciertamente que vivimos un momento particular en el servicio que le prestamos a la Iglesia, pero este momento requiere de nosotros una actitud de profundo discernimiento. El discernimiento se ha constituido en un eje transversal del magisterio del Papa Francisco, y en ese discernimiento tenemos que aprender a descubrir qué quiere Dios de nosotros en este momento de la historia. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 28, nos dice que Dios lo permite todo para bien de aquellos que le aman. Y en ese todo está este momento histórico que nos toca vivir y enfrentar como iglesia. ¿Con qué actitud lo vamos a enfrentar? Con la alegría que da el resucitado, con la certeza que estamos haciendo la voluntad de Dios en el espíritu que no se debe extinguir en nuestra vida. Pero también tenemos que ejercer el discernimiento. San Agustín dice que el discernimiento es imprescindible para poder tomar decisiones. Cuenta él en el libro quinto de las Confesiones que tuvo que hacer discernimiento para poder entender si permanecía con los maniqueos o los abandonaba, si dejaba África y se regresaba a Roma, si abandonaba el pensamiento de los académicos y se unía a los escépticos, o si dejaba a los escépticos y se adhería en libertad plena a la Iglesia Católica. Es así que San Agustín dice que el discernimiento es un proceso de diferenciación entre la verdad y diversos elementos que tienen solo la apariencia de la verdad. Debemos estar atentos de no construir la respuesta a estos problemas que se nos presentan por el COVID-19 con apariencia. La realidad no está cambiando, la realidad cambió. Nuestros proyectos, nuestras tareas, todo lo que deseábamos hacer para un crecimiento integral de nuestra institución, la Iglesia, y de las instituciones de las cuales ella se vale para poder evangelizar lo social y hacer presente la caridad de Cristo, no pueden continuar iguales. Nos toca repensarlos, nos toca hacerle reingeniería. No aparentemos que este momento no nos afecta. Aceptemos la realidad para que la podamos transformar.
En la cultura actual vivimos en el mundo de la imagen, y de la imagen a las apariencias el camino es muy corto. Se busca la apariencia, el parecer, más que el ser. Y cuando buscamos más el parecer que el ser, nos alejamos de la verdad. Un pionero del hipermodernismo, Gilles Lipovetsky, señala que el dios mitológico Proteo simboliza el mundo actual y hace memoria de la narración de Homero en la Odisea en el libro 8, que presenta a Proteo como aquel que cambiaba de apariencia para asustar a los que querían acercarse a él, porque tenía el don de predecir el futuro a quien lo sujetase sin asustarse o a sus constantes mutaciones. Está cambiando nuestro proyecto y lo tenemos que aceptar. Agustín nos presenta que ese estar alegre de lo que habla San Pablo, del orar constantemente, de darle gracias al Señor en Cristo Jesús por todo lo que hacemos, de aprender a rechazar lo malo y a quedarnos con lo bueno, ese es el discernimiento. Dice Agustín que lo podemos hacer en 4 momentos particulares. El primer momento, el primer escenario es hacerlo en humildad. La humildad es la condición indispensable para conocer la verdad. Tenemos que dedicarle tiempo a mirar la contabilidad, a revisar la ejecución presupuestal, a mirar qué ahorros tenemos, cómo podemos salvaguardar y optimizar el flujo de caja. Eso es fundamental en este momento, pero lo tenemos que hacer en humildad. Tenemos que aprender a decir no nos alcanza, y eso no es un pecado ni es un delito, pero no caer en la apariencia que nos lleva a la soberbia. San Agustín dice que quien hace un discernimiento solamente intelectual, movido por la soberbia, se equivocará y actuará en contra de los designios de Dios. No nos quedemos con los simples conceptos intelectuales. No nos ayudan. No son suficientes. Son necesarios, pero no son suficientes. Tenemos que abajarnos. Tenemos que experimentar aquello de Jesús, el abajamiento, la sencillez, la realidad. Martin Buber dice que el éxito no hace parte del nombre de Dios. Por consiguiente, discernir requiere una renuncia a todo aquello que nos haga pensar en este momento que podemos conservar utilidades o hacer grandes inversiones. Las grandes inversiones que tenemos que hacer es a favor de los más necesitados, de los enfermos, de los vulnerables de nuestras comunidades, y hacerlo con valentía, como Cristo en la cruz. Incluso puede que nos toque asumir el fracaso de nuestras decisiones. Un segundo momento que plantea San Agustín es la confesión. Dice él que la verdadera piedad es sabiduría, y la piedad consiste en confesar a Dios, y la sana piedad se opone a la vanidad, que es alardear. Dice Agustín, porque vanidad es ciertamente alardear de estas cosas mundanas, aún sabiéndolas, y piedad es confesarte a ti. Hablemos con claridad en nuestras reuniones. Debemos plantearles a los señores obispos, a los comités económicos, la realidad con toda transparencia, sin falsas ilusiones,
recordando que la realidad hay que leerla bajo el principio que nos enseña el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium en el numeral 221. La realidad es superior a las ideas. Una cosa es lo que anhelábamos y otra cosa es lo que tenemos que enfrentar y lo que tenemos que vivir. Y lo tenemos que experimentar y realizar con fe, pero también con un sentido de alabanza. Dice Pablo en la carta a los tesalonicenses: denle gracias a Dios por todo. Démosle gracias al Señor porque nos permite servirlo a Él en este momento de la historia. Un tercer momento para este discernimiento en la administración de los bienes de la Iglesia es la oración. La oración nos permite conocer la verdad, nos permite dejarnos ayudar de la voz de Dios, nos permite no caer en el engaño de las apariencias y de las falsas verdades. Escribe el obispo de Hipona: tu mejor servidor es aquel que no tiene sus miras puestas en oír de tus labios lo que él quiere, sino en querer sobre todo aquello que ha oído de tu boca. La ciudad de Dios se edifica en el amor de Dios y en el desprecio de uno mismo. En la pastoral administrativa de la Iglesia a veces abunda la soberbia intelectual. El pensar que nos las sabemos todas, que conocemos todas las normas, que las podemos interpretar, incluso acomodar. Detrás de esa soberbia academicista hay ausencia de oración. La oración nos permite abrirnos para recibir la luz de lo alto. Por eso el discernimiento implica hacer silencio interior para escuchar la voz de Jesús. San Agustín resalta el papel orante de la comunidad como lo apreció en la persona de Santa Mónica, su madre. Él subraya el papel de la oración sincera hecha ante Dios para lograr el buen discernimiento. Las juntas económicas, los comités económicos deben ser una pequeña comunidad que ora para tomar después una decisión y orar intensamente, encomendarse al Señor, encomendar a la Iglesia, sabiendo que lo que le pedimos al Señor en la oración no es que Dios cambie su voluntad, sino que nosotros seamos capaces de aceptar y cumplir su voluntad. Esa es la tarea del equipo de administración. El Señor, y lo ha dicho el Papa Francisco, quiere una iglesia pobre, pero no una iglesia irresponsable. Son dos cosas totalmente distintas. Una iglesia pobre que es responsable en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, porque entiende y sabe que sus bienes están al servicio de la dignidad del culto de Dios, de la manutención de los ministros y de las obras apostólicas, lo que llamamos hoy la evangelización de lo social. Un cuarto momento para ese discernimiento de una pastoral administrativa en discernimiento permanente es la lectura atenta de la palabra de Dios. Agustín cuenta que de su encuentro con Ambrosio, obispo de Milán, aprendió a dejarse mirar por la palabra de Dios y a mirarse en la palabra de Dios. Y en ese mirarse y dejarse mirar por la palabra, narra su experiencia cuando escuchó la lectura del capítulo 13, versículo 13 de la carta a los romanos, cuando leía: como en pleno día procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y de envidias. Era un texto que lo invitaba a abandonar la vida de pecado
para revestirse del hombre nuevo. Este momento de la pandemia es un eco de este texto de la carta a los romanos para nosotros. Desprendámonos de prácticas administrativas de pronto demasiado cargadas de unos procesos que no son funcionales, ni eficientes, ni eficaces y menos efectivos. Dejémonos de estar inventándonos una serie de controles que no ayudan y a veces descuidamos los que son necesarios e indispensables. Retomemos un nuevo camino. Dejémonos tocar por la gracia del Señor. Abrámonos a la lectura de la palabra. Dice San Agustín que la lectura de la palabra y de otra clase de lecturas nos permiten elegir siempre lo que Dios quiere de nosotros. Hay que leer la normativa, hay que conocerla, hay que escrutarla, hay que socializarla, hay que preguntarle a los entendidos. Nunca como ahora aquel principio sabio del derecho canónico. En duda prudente, lo mejor es no actuar. Si tengo dudas de cómo debo manejar los contratos laborales en este momento, pues primero consulto, estudio la norma, estudio las circulares que ha entregado el gobierno, las socializo, elaboro un proceso y después lo ejecuto. Pero no improvisemos. Para llegar al discernimiento hay que leer y volver a leer con atención, con la misma atención con la cual leemos la palabra de Dios. Santo Tomás de Villanueva escribe: un arma preciosa en el combate de la vida espiritual encontraron siempre las almas escogidas en la lectura. Que este momento de la historia nos permita apropiarnos del camino del discernimiento, para que nuestras decisiones estén marcadas por los principios de la igualdad y de la equidad, para que seamos capaces de ser condescendientes a favor de los más necesitados, para que podamos salvaguardar lo necesario para que la Iglesia pueda responder a sus compromisos, para que podamos ser cercanos a los sacerdotes que están en los lugares más difíciles, para que podamos tener los medios para consolar a los que sufren. Vienen momentos difíciles, pero debemos enfrentarlos con la alegría. Parece contradictorio hablar de alegría en este momento, pero esa es la alegría que nos trae Cristo resucitado, que es luz del mundo y luz para nosotros en este momento en el cual lo tenemos que examinar todo, desprendernos de lo que nos sirve y quedarnos con lo bueno para que continúe la obra del Señor en medio de su pueblo. Que la pastoral administrativa esté marcada siempre, pero de manera especial y con una gracia particular en este tiempo por el discernimiento, que no es otra cosa que conservar la serenidad de pensamiento para poder descubrir en lo que nos está sucediendo la voluntad de Dios para nosotros, para la Iglesia, para los hermanos. Con la alegría que nos da el gozo del encuentro con Cristo resucitado, luz del mundo, nos bendiga el Señor, nos regale la gracia de su Espíritu y el manto maternal de la Santísima Señora nos alcance gracia y bendición de Jesucristo el Señor.